pica. Gracias a los hermanos oyentes, gracias a todos los que están escuchando nuestros mensajes y el día de hoy, gracias a todos y que el Señor les siga bendiciendo y le dé muchas bendiciones. Hoy voy con un mensaje que tiene un título que se llama "Hay quienes son justos pero siguen perdidos". Para poder desarrollar este mensaje necesitamos ir a Mateos capítulo 5 versículo 20, a la cual se lee de la siguiente forma: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se lee de la siguiente forma: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En este versículo nos enseña o nos está enseñando a entender que hay varias formas de justicia. Sabemos que está la justicia de nuestro Señor Jesucristo y está la justicia del mundo, la justicia legal de aquí de la tierra, a la cual debemos de entender que la justicia de Cristo sería la más fuerte que la justicia del mundo, ya que Él es el que tiene el control de nuestra vida si entendemos y sabemos que tenemos que buscar de Él. Él es el que tiene la llave para saber si nosotros seguiremos viviendo o terminamos muriéndonos. Él tiene ese poder como Rey y Señor de nosotros. Por tal motivo debemos entender que hay que buscar más de Dios y fortalecer nuestra fe a lo máximo, a lo más que podemos. La fe es lo que nos da la victoria en todo lo que podemos buscar, en todo lo que necesitamos. Pero para tener esa buena fe tenemos que buscar de Dios para que sea Dios el que nos dé la fuerza para poder seguir hacia adelante. Debemos entender que la justicia, vuelvo y le digo, de Dios es mayor que la justicia terrenal. Es por eso debemos, para poder entenderla mejor o poderla explicar mejor, vámonos a Lucas capítulo 18 versículo 9. Empezamos del 9 al 14 y finalizamos al 14, y dice de la siguiente forma: a unos que confiar en sí mismos como justos y menospreciados a los otros, digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro es publicano. El fariseo, que es puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que ésta descendió a su casa justificada antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, en otras palabras, debemos de entender que el orgullo personal, el orgullo de uno, no es lo correcto que debemos de tener. Debemos de hacer las cosas tal y cual como el Señor Jesucristo quiere que hagamos, y Él nos enseña en un sinnúmero de versículos de las Escrituras cómo hacer, ya que Él estuvo en la tierra y nos demostró lo que es ser una verdadera persona justa. Que de hecho el título de mi predicación es: hay quienes son justos pero siguen estando perdidos. ¿Por qué? Porque hay quienes son justos y hay quienes
dicen ser justos, pero no siguen la palabra como el Señor quería que la siguieran. Y eso está bien claro en las Escrituras, aquí en Lucas, y le voy a entrar en la cuestión de que los fariseos tenían una forma de pensar que ellos consideraban que eran justos, pero debido a eso el Señor Jesucristo le mandó una justicia hacia ellos, y es lo que ha causado los problemas. Y le explico. Los escribas y los fariseos tenían el orgullo de creer que eran personas mejores que otros y pensaban que eran justos. Y todo esto lo pensaban por las siguientes razones: que ayunaban 2 veces por semana, daban ofrenda de todo lo que poseían, asistían regularmente a la iglesia, oraban mucho, guardaban literalmente la ley. Y estamos hablando de la ley de Moisés. Para aquel entonces era lo que los fariseos lo hacían, pero para este tiempo pues ya nosotros no lo hacemos. Pero siguen habiendo justos que piensan igual, que piensan que son mejores que muchos de los demás, cosa que es en contra de la creencia y de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Confiaban en su bondad personal y pensaban que eran mejores que los demás. Los fariseos y los escribas se creían que eran justos, pero estaban perdidos y estaban bajo justicia eterna. Debemos entender que ellos creían que eran mejor cada cual, que eran mejor a las otras personas y a todos los demás, y el Señor pues con la parábola le dio a entender que no es así. O sea, para tú ser justo, tiene que ser una persona justa y una persona que sigas las leyes que el Señor Jesucristo ha aplastado en la Santa Palabra. Si no sigues eso, no puedes considerarte justo, hagas lo que hagas. Y es lo que sucedía con los fariseos, que ellos oraban, ayunaban, pero no seguían la enseñanza que el Señor quería que siguieran. Y es algo que sucede en estos momentos, en estos tiempos de ahora, que hay muchas personas que se consideran superiores a otros, simple y sencillamente porque a lo mejor ofrendan más, porque a lo mejor tienen un mejor carro que otro, o porque a lo mejor se ven mejor que otras personas o se visten mejor. Pero lo que no entienden es que nuestro Señor Jesucristo, Él no mira la forma de afuera, Él mira lo interior, Él mira el corazón, Él mira lo que en verdad nosotros, los cristianos y la gente que en verdad quieren ser salva, tienen que hacer. Eso es lo que cuenta. No es de que si tienes un carro lujoso, si vives en una mansión, etcétera, etcétera, porque no es lo correcto. Para nosotros los cristianos, para ser justos y justos de verdad y no estar perdidos, tenemos que hacer lo siguiente. Y esto es algo que está en las Santas Escrituras, está en Lucas, y nos especifica y nos dice cuáles serían los caminos correctos, las cosas correctas que nosotros debemos de hacer y entender que se debe de tratar de hacer, para que entonces podamos decir que somos personas justas y no estar preocupados de que seamos justos y estemos perdidos. Porque si hacemos las cosas tal como el Señor lo ha pedido, pues entonces es lo que tenemos que hacer. Es lo que, por eso nos dejó las Santas Escrituras, para que entendamos cuál es el camino a seguir, ya que sabemos que hay 2 caminos: el camino del reino y el camino de Satanás. Cada cual escoge lo suyo. Por eso que nosotros pues buscamos de que la persona entienda que el camino correcto es el camino del Señor y es el camino que debemos de seguir. Y por tal motivo, estas son los pasos o las cosas que deberíamos de hacer para poder conseguir y hacer las cosas que el Señor quiere y lograr poder entrar al reino de los cielos, que es donde estaría nuestra fortuna, nuestra vida, y estaría, al lado, oyendo
al Señor, darnos todo, explicarnos y enseñarnos todos. Y lo siguiente que tenemos que hacer para poder entender mucho de esto es tener humildad para saber confesar sus pecados, para saber si has pecado, saber tú en tu punto de oración hacia Dios, tú tener, y aunque Dios lo sabe, pero Dios quiere que seas tú el que lo digas, el que lo sueltes, para que tu corazón, tu alma, tu espíritu se pueda limpiar. Y de la forma que se puede limpiar espiritualmente es dándoselo a Dios, enseñándole y pidiéndole a Dios que te perdone por los pecados que tú has cometido y darle a Él, de decirle cuáles son esos pecados. Eso es simple y sencillamente uno busca un lugar donde uno pueda orar y pueda decírselo. O sea, es la forma correcta de uno desahogar sus pecados y sus faltas en una oración arrodillado frente a Dios, porque la Escritura así mismo lo especifica. Lo otro que debemos hacer es tener un nuevo nacimiento, y cuando me refiero a un nuevo nacimiento, me refiero es que si aceptamos ser cristianos, si aceptamos la búsqueda de Dios, tenemos que olvidarnos de nuestro pasado, tenemos que enterrar el viejo yo para volver a nacer. Y eso de la forma que se hace buscando de Dios, buscando de una iglesia que te pueda dirigir por el camino correcto. Una iglesia como la de nosotros, Latinos Unidos en Cristo, que nos enseñan por las Escrituras, nos enseñan la verdad y directamente. No hay nada fuera de lo que no sea de las Escrituras. Eso es lo que tenemos que nosotros en parte buscar para tener un nuevo nacimiento, es saber las palabras y saber la enseñanza que nos dan. Tener la justificación por gracia, eso es algo que el Señor con el tiempo te da para que tú puedas seguir desarrollándote, seguir superándote en tus caminos, seguir buscando más fuerte de Él, y ser, o sea, directamente el corazón, el alma, es lo que te daría la gracia y la fuerza para seguir. Tener un verdadero cambio de corazón. El cambio de corazón es algo que uno lo tiene que hacer, vuelvo y digo, cuando uno estaba en el mundo, que uno busca la presencia de Dios, que uno vuelve a hacer nacimiento, a hacer un nuevo nacimiento, a ser una nueva criatura. Ese corazón que cuando estaba en el mundo era un corazón negro, un corazón con falta, con rebeldía, con odio, al ser una nueva criatura, ser un nuevo nacimiento, nuestro corazón tiene que ser cambiado, tiene que cambiar. Y de la forma que eso se cambie es buscando más de la presencia de Dios, buscando de nuestro Señor. Y si tienes duda, tienes situación, para eso buscas entonces unos buenos pastores, pero unos pastores que te sepan dar la palabra como Dios quiere que te den la palabra. Eso es algo que tenemos que siempre tener presente, que hay que saber a dónde entras y a quién buscas. Y si buscas de corazón, Dios te guiará para que sepas dónde tienes que ir o hacia quién tienes que ir. La otra situación, la otra que debemos de hacer para ser personas justas y ser justas pero no perdidos, es tener la honestidad para observarse a sí mismo. O sea, tenemos que saber nosotros mismos si estamos cometiendo errores, si estamos haciendo cosas que van en contra de la palabra de Dios, si estamos haciendo cosas que son completamente fuera de lo que nuestro Señor quiere que hagamos. Son unas formas, unas reglas bien fáciles si en verdad tú buscas de tu Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Él te guiará por el camino que debes de ir. Él te enseñará lo que Él necesita que tú puedas dar. Y es algo que sale directamente de nuestra honestidad, de nuestro corazón, y de volver a hacer un nuevo nacimiento. Discúlpeme. El volver a nacer es simple y sencillamente
olvidar el pasado, olvidar todo, ponerlo en las manos de Dios, que Dios se asegurará de que tú no vuelvas a caer ni a pensar de la forma que pensabas cuando estabas en el mundo, cuando estabas haciendo las cosas erróneas, las cosas malas. Y eso nos lo enseña automáticamente la escritura que acabamos de leer de Lucas, que habla de cómo los fariseos pues tenían ese orgullo, esa situación, y se creían que eran justos. Pero sin embargo cayeron bajo la justicia de Dios, porque no es tanto si vas a dar, das de corazón, no dar para que otra persona vea que has dado o que te crees superior a otras personas, porque Dios nos hizo todo a su imagen y semejanza, y como nos hizo como a su imagen y semejanza, eso nos debe dar a entender que tenemos que llevar los pasos y el camino como Él lo hizo cuando estuvo aquí y cuando dio su vida en la cruz. Son situaciones que a veces nosotros cometemos errores y debemos entender, pero también son situaciones que nuestro Señor, si buscamos de Él, si buscamos de sus escrituras, ahí está el texto de todo. Ahí en la Santa Escritura está cuanta mínimo problema tú puedes tener, la Escritura tiene la solución de cómo resolverlo. Que Dios nos dejó las Escrituras con ese propósito, para que en verdad seamos personas justas, pero justas y de fe y seguro, no justos y ser perdidos. Porque para uno perderse es mejor buscar la justicia de Dios y buscar más de Dios. Por tal motivo, con esto sé que mi predicación ha sido corta, pero quiero enfatizar en que el justo debe de ser justo cuando busca la presencia de Dios, no ser justo y ser una persona perdida. Y con esto termino, que buscar de la presencia de Dios es para ser justos y no perdidos. Que nuestro Dios nos siga bendiciendo, y le diré que hasta la próxima. Espero que hayan escuchado, puedan haber aprendido algo al respecto. Espero que le haya servido de algún tipo de consejo mayormente, porque es en verdad lo que uno debe de buscar la forma de uno cambiar, y cambiar a base de los pasos de que el Señor quiere que uno cambie, y hacer las cosas como el Señor ha hecho y quiere que tú hagas. Y vuelvo y te digo, si tienes alguna situación con buscar un sitio donde orar, o buscar una iglesia que te enseñe, pero que te enseñe claro y preciso la verdad y nada más que la verdad, son situaciones que debemos de entender para poder entonces echar hacia adelante y buscar más de Dios, que en los tiempos que estamos ahora es cuando más necesitamos de la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga.